Entraste a este video por algo, tal vez por el título o porque fuiste parte de una generación que creció viendo Nickelodeon. Programas que nos hacían reír, personajes que sentíamos cercanos, una época donde Internet no lo mostraba todo, pero mientras nosotros veíamos diversión, detrás de cámaras, algunas historias tomaban un rumbo muy distinto, actores que parecían tenerlo todo, y terminaron en situaciones que nadie imaginaba. Hoy vamos a repasar uno por uno algunos de los casos más inquietantes que salieron de Nickelodeon, historias que probablemente nunca te contaron. Y aunque muchas de estas historias quedaron ocultas durante años, algunas empezaron a salir a la luz con el tiempo. Testimonios, entrevistas y relatos que cambiaron por completo la imagen que muchos tenían del canal. Me gustaría saber si se pueden combinar un waffle y un hot cake. Mi nombre es Isnardi, soy uno más en esta gran plataforma. Estoy empezando a subir contenido relacionado con casos reales, análisis sociales y reflexiones sobre temas complejos como este. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Sin más preámbulos, comencemos. Janet McCurdy, un caso que marcó un antes y un después. Conocida por su papel en una de las series más populares del canal, su historia detrás de cámaras es muy distinta a lo que vimos en pantalla. Creció en Garden Grove, California, en una familia numerosa y mormona. No tenía mucho dinero. Su padre trabajaba en diseño de cocinas y su madre, Debra, a veces hacía turnos en Target. Pero la principal ocupación de su madre era asegurarse de que Janet triunfara en Hollywood. Desde pequeña, su vida estaba completamente dirigida: educación en casa, pocas amistades y una sensación constante de aislamiento. Con el tiempo, Janet empezó a notar que algo no encajaba. Su familia funcionaba en una frecuencia diferente y las figuras de autoridad en su hogar, incluida de su madre, imponían reglas rígidas y expectativas casi imposibles. Incluso en los pequeños momentos de independencia, como clases de baile, Janet notó diferencias con otras familias y empezaba a registrar lo que antes no podía identificar como disfunción. Durante toda su infancia, Debra moldeó a Janet para ser estrella, blanqueó sus dientes, la maquillaba, buscaba agentes y representantes incansablemente. Cuando Janet mostraba signos de pubertad, su madre controlaba su dieta para mantenerla infantilizada y asegurar más oportunidades en Hollywood. Lo que Janet no veía era que esto no era solo control, era manipulación profesional. Mientras tanto, Janet también debía contribuir económicamente a la familia, lo que aumentaba la presión sobre ella. Su papel en iCarly la convirtió en una estrella, pero lejos de ser un logro personal, la fama era un deseo que pertenecía a su madre. Y aun cuando lograba lo que esperaba de ella, nunca era suficiente. De hecho, la fama hizo que su madre viera a Janet como alguien separado de ella, lo que generó celos y conflictos emocionales. Trabajar en el canal no fue fácil. Janet describe el showrunner de la serie como alguien halagador un momento y verbalmente agresivo al siguiente. El miedo y la presión eran constantes. Errores pequeños podían tener consecuencias inmediatas y cualquier iniciativa de la actriz debía ser cuidadosamente medida para no ofender a los adultos poderosos. Janet comparaba la relación con esta figura adulta con la relación con su madre, otra persona dominante con la que tenía que andar con pies de plomo. A los 18 años, cuando le ofrecieron su propia serie derivada, fue llevada a cenar por esta persona y se sintió presionada a beber alcohol y aceptar gestos físicos que no quería. Ella tenía miedo de reaccionar. Este patrón refleja un problema más amplio en la industria. Niños y adolescentes que trabajaban en entornos donde los adultos tienen todo el poder y la voz, y donde no siempre hay alguien velando exclusivamente por su bienestar.
Ser una estrella infantil significaba que momentos fundamentales de la adolescencia ocurrían frente a cámaras, su primera menstruación, su primer beso, todo en un entorno irreal y con instrucciones constantes. Esto afectó profundamente su percepción de la realidad y de sí misma. Janet desarrolló trastornos alimenticios, anorexia y bulimia, problemas con el alcohol y relaciones disfuncionales. Irónicamente, lo que mostraba en su papel de Sam en iCarly, una chica glotona que solo pensaba en comida, fuera de cámaras, era todo lo contrario. Janet eliminaba todo lo que comía, viviendo su bulimia en secreto. La relación con su madre se volvió cada vez más hostil. Correos insultantes, críticas constantes y culpas injustas. Incluso la primera gira mundial que intentó, lejos de su madre, le generó un sentimiento contradictorio, alivio y culpa al mismo tiempo, porque por primera vez estaba sola mientras su madre lidiaba con un diagnóstico de cáncer. La muerte de su madre cuando Janet tenía 21 años fue devastadora. Por primera vez, Janet se enfrentó a la realidad. Su identidad había estado completamente definida por otra persona. Solo alejándose de la actuación, de la presión pública y de las redes sociales, pudo empezar a reconstruirse. Su libro, Me alegro de que mi madre haya muerto, combina humor negro, honestidad brutal y reflexión, permitiéndole procesar su historia y finalmente entenderse a sí misma. La terapia y la soledad fueron fundamentales. Janet aprendió que no necesitaba perdonar a su madre para vivir su vida. Podía simplemente existir, reclamar su identidad y sentirse libre de las cadenas del pasado. No todos los sueños que se cumplen son propios, y no todas las historias de éxito son lo que parecen desde afuera. Y aunque la historia de Janet McCurdy abrió los ojos de muchos sobre el lado oscuro de crecer en Hollywood, no fue la única exestrella de Nickelodeon que terminó enfrentando consecuencias tras la fama. El documental Quiet on Set, The Dark Side of Kid, destapó secretos que el público nunca imaginó sobre la industria infantil, y uno de los testimonios más fuertes fue el de Drake Bell. El documental que cambió la historia. Este proyecto analiza cómo era trabajar en series juveniles durante los 90 y 2000, incluyendo el ambiente detrás de cámaras, dinámicas de poder y comportamientos inapropiados que muchos no conocían. Drake fue uno de los entrevistados que habló sobre experiencias muy duras relacionadas con su tiempo como actor joven, lo que vivió en los sets de Nickelodeon. En Quiet on Set, Drake cuenta que sufrió un abuso serio a los 15 años por parte de un miembro del equipo de Nickelodeon, un entrenador de diálogo con el que tenía contacto frecuente durante la grabación de las series en las que trabajó. Esto no solo afectó su vida personal, también lo marcó emocionalmente durante años, influenciando su relación con el trabajo, la fama y la manera en que veía la industria. El documental también expone un patrón más amplio, un ambiente laboral donde la presión, favoritismos y dinámicas de poder eran la norma, y donde figuras como el productor principal enfrentaron acusaciones de comportamiento inapropiado o poco profesional. Esto no solo afectaba a quienes estaban delante de cámaras, sino que también generaba un entorno donde muchos jóvenes actores se sentían vulnerables y sin apoyo real. Después de su etapa en televisión, la vida de Drake no fue sencilla. Tuvo varios momentos difíciles, incluyendo problemas legales. En 2021 aceptó responsabilidad por un caso relacionado con poner en peligro a un menor durante interacción en línea, por lo que enfrentó sanciones judiciales como libertad condicional y servicio comunitario. Es importante aclarar que estas sanciones surgieron de un proceso legal donde él asumió responsabilidad por acciones inapropiadas con una persona menor de edad por mensajes y conducta en línea, y no se trató de cargos por agresión física comprobada. La lucha por recuperar su vida, además de estos conflictos, Drake ha hablado públicamente sobre cómo el sistema de la televisión infantil y la forma en que trataban a los actores jóvenes lo dejó con secuelas emocionales y profesionales, incluso hasta temas financieros. Por ejemplo, ha criticado que muchos de estos programas no pagan residuals, pagos continuos por repeticiones o streaming, a sus protagonistas,
A pesar de que siguen siendo populares hoy en día, él ha tratado de enfrentar públicamente sus experiencias, reflexionar sobre ellas y trabajar en mejorar su bienestar, reconociendo que muchas de sus decisiones pasadas fueron producto de falta de herramientas para manejar la fama, el trauma y las expectativas impuestas desde muy joven. Crecer bajo los ojos del público no siempre significa crecer con apoyo. Para muchos fue una batalla desde adentro y hacia afuera, y aunque la historia de Drake Bell nos mostró consecuencias serias después de la fama infantil, ese no es el único ejemplo de cómo crecer bajo la mirada pública puede dejar secuelas profundas. ¿Qué fue de alguien que muchos recordamos con cariño? La respuesta es tan compleja como preocupante, y aunque la historia de Drake Bell nos mostró consecuencias serias después de la fama infantil, ese no es el único ejemplo de cómo crecer bajo la mirada pública puede dejar secuelas profundas. Hay casos menos conocidos, pero igual de inquietantes, que nos recuerdan que muchos actores infantiles no tuvieron un camino fácil después de la televisión. Uno de esos casos es Taylor Chase, quien interpretó a Martin Curley en el manual de supervivencia escolar de Ned. Después de su éxito en Nickelodeon, su vida tomó un rumbo devastador. En 2025, un video viral lo mostró viviendo en situación de calle en Riverside, California, con un aspecto deteriorado y en condiciones muy difíciles. Se le ofreció dinero para ayudarlo, pero sus familiares dejaron algo muy claro: el dinero no es lo que realmente necesita. Lo que Taylor necesita es rehabilitación profesional y apoyo especializado. Uno de sus antiguos compañeros de la serie, el actor que interpretaba a Cookie, fue quien más intentó ayudarlo. Incluso lo acompañó a un centro de rehabilitación, pero Taylor se escapó antes de completar el tratamiento. Este detalle subraya la complejidad y gravedad de su situación. La policía local lo ha visto repetidamente, tratándolo al menos una vez por semana, pero él ha rechazado la ayuda social directa. Este caso nos obliga a pensar no solo en las presiones dentro de la industria, sino también en lo poco preparado que está el sistema para acompañar a quienes crecieron bajo los focos y luego se quedaron sin nadie. Taylor Chase nos recuerda que la fama infantil tiene un lado oscuro, uno que muchas veces queda invisible hasta la realidad golpea con fuerza. Y no podemos hablar del lado oscuro de crecer bajo los focos sin mencionar a Amanda Bynes, una de las estrellas infantiles más grandes de Nickelodeon, cuyo brillo juvenil contrastó con una caída tan pública como dolorosa. Amanda comenzó su carrera en la televisión desde muy joven, saltando a la fama con All That y luego protagonizando The Amanda Show con apenas 10 años. Fue tantas veces vista como la niña radiante y divertida que parecía tenerlo todo, pero detrás de cámaras la presión por mantener esa imagen perfecta fue enorme. Conforme creció, la atención mediática sobre su vida se intensificó. Cada error, cada comportamiento fuera de lo esperado se amplificaba en los tabloides. Los acosos no vinieron solo de la industria, también vinieron de los medios y del público, juzgando cada paso que daba. A medida que pasaron los años, Amanda enfrentó problemas serios de salud mental y abuso de sustancias. Comenzó a experimentar episodios erráticos en público, como cuando fue vista caminando desnuda por las calles de Los Ángeles en un episodio psicótico, y fue ingresada de urgencia varias veces a centros de salud mental para recibir tratamiento intensivo. Los incidentes no se limitaron a eso. En el pasado fue arrestada por conducir bajo los efectos, tuvo comportamientos caóticos en público e incluso acciones que preocupaban a quienes la conocían. Su madre llegó a tenerla bajo tutela legal por años para ayudar a controlar su salud mental, hasta que en 2022 esa tutela terminó. Con el paso del tiempo, Amanda ha compartido que sus problemas incluyeron consumo de drogas, depresión y luchas por su identidad fuera de la fama. Hoy su vida es muy distinta. Ha intentado reconectarse con el mundo a su ritmo, incluso lanzando proyectos propios para hablar con sus fans y compartir su proceso de recuperación. Y si mostramos su transformación visual, podemos ver cómo la presión de mantener esa imagen perfecta
y el constante escrutinio afectó su apariencia y su relación con su propio cuerpo a lo largo de los años. Esa foto de Amanda sonriente y llena de energía cuando era adolescente, comparada con imágenes posteriores donde la fama, la ansiedad y la lucha con la salud mental se vuelven evidentes. Cuenta una historia poderosa, sin necesidad de palabras. La historia de Amanda Bynes nos enseña que la fama infantil no es solo risas y aplausos. Pueden convertirse en una carga que impacta la vida personal, la salud mental y la identidad de alguien durante décadas. Después de hablar de Amanda Bynes, vamos a uno de los casos más comentados, pero también más complejos, del universo Nickelodeon. Soy 101. Fue una de las series juveniles más grandes del canal, protagonizada por Jamie Lynn Spears como Zoe Brooks, una estudiante de un internado lleno de aventuras y dramas escolares, pero lo que muchos no saben es que detrás de esa imagen divertida y colegial hubo un ambiente mucho más difícil de lo que parecía. Una de las voces más fuertes que ha hablado sobre esto es Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow en las primeras 2 temporadas. Ella ha afirmado que en el set hubo un ambiente tóxico y no saludable. Según Alexa, Jamie Lynn no la trataba bien desde el principio. Las interacciones frías pasaron a comentarios duros y burlas constantes, como decirle cosas hirientes sobre su personalidad o su forma de actuar. Con el tiempo, esos malos tratos hicieron que Alexa se sintiera aislada y, según ella, incluso otros miembros del elenco empezaron a seguir ese patrón de comportamiento en su contra. La situación llegó a un punto extremo cuando, tras conflictos entre las dos, Britney Spears, la estrella pop y hermana mayor de Jamie Lynn, llegó al set mientras estaba embarazada para mediar en un conflicto y terminó gritando a Alexa por supuestamente intimidar a su hermana. Alexa recuerda ese momento como uno de los más traumáticos de su vida en el programa, porque sintió que no tenía apoyo real de los adultos a su alrededor. Estas tensiones no se limitaron solo a Alexa. En diversas entrevistas y declaraciones, antiguos miembros del elenco han descrito que el ambiente en general era intenso, competitivo y con dinámicas de poder complicadas, algo que muchos no esperaban en un show infantil. Pero además de estas tensiones internas, hubo un evento que marcó no solo la producción de la serie, sino también la vida personal de Jamie Lynn. En diciembre de 2007, con solo 16 años, Jamie Lynn anunció que estaba embarazada del hijo de su novio de entonces, Casey Aldridge. La noticia fue un choque para muchos fans y muchos asumieron que esta situación había terminado la serie. Pero la realidad es que Soy 101 ya había terminado de grabar su 4ª temporada cuando se hizo público, y los episodios siguieron transmitiéndose después. La noticia de su embarazo generó controversia en la prensa y entre algunos padres de la audiencia que no sabían cómo abordar ese tema con sus hijos. Nickelodeon incluso consideró, según informes de la época, hacer un especial de Nick News sobre embarazo adolescente, pero nunca se concretó. Después del final de la serie y del nacimiento de su hija, Maddie Bray Aldridge, Jamie Lynn se alejó de la actuación durante varios años para dedicarse a criarla. Regresó más tarde con proyectos musicales y algunas apariciones esporádicas, pero su imagen pública nunca volvió a ser la misma. Lo que hace este caso relevante para nuestro tema es que muestra que no todo era perfecto detrás de la pantalla. Hubo conflictos personales entre cast, presiones sociales, tensiones con adultos de la industria y la enorme exposición de una adolescente enfrentando uno de los escenarios más públicos posibles. Soy 101 fue un enorme éxito para Nickelodeon, pero muchos de quienes lo hicieron posible vivieron experiencias que nunca se mostraron en cámara. Mientras reflexionamos sobre lo que vivió Janet McCurdy y lo que ocurrió en Soy 101 con Jamie Lynn Spears y Alexa Nikolas, es imposible no hablar de uno de los nombres más influyentes y controvertidos detrás de muchas de estas producciones que marcaron nuestra infancia. Dan Schneider fue creador y productor de The Amanda Show, All That, Drake y Josh, Soy 101, iCarly, Victorious, Sam y Cat y otras series que definieron una generación entera de entretenimiento infantil en Nickelodeon.
Pero más allá de los sets y los chistes, el documental Quiet on Set, The Dark Side of Kit, expone un ambiente laboral que muchos ex actores, y en reportajes posteriores, diversos actores y miembros del equipo hablaron sobre la presión excesiva y ambiente rígido. Talentos jóvenes sintieron que el miedo al equivocarse o a no cumplir con lo esperado era constante, y que esto generaba ansiedad y tensión entre quienes estaban frente a cámara y a quienes estaban detrás de ella. Comentarios y dinámicas cuestionables en el set. Varios testimonios de ex miembros de producción y elenco hablan de chistes de mal gusto, humor adulto y actitudes que, con el paso del tiempo, muchos consideraron inapropiadas para programas dirigidos a niños y adolescentes. Acusaciones de favoritismo y desigualdad. Algunos expresan que la forma en que ciertos talentos eran tratados frente a otros creaba divisiones internas sobre el elenco joven, alimentando comparaciones, inseguridades y una sensación de que el éxito dependía más de la preferencia que del talento. Críticas al contenido del material producido, más allá del ambiente detrás de cámaras. Quiet on Set y varios críticos señalan que ciertos sketches y escenas, si bien no explícitos, contenían humor sugestivo o insinuaciones que, con los ojos de hoy, generan preguntas sobre lo apropiado para audiencias infantiles. También se ha documentado denuncias sobre discriminación de género, racismo y comentarios verbales inapropiados hacia el equipo creativo o el elenco, aunque hay diferencias de opinión pública y profesional sobre cómo hay que interpretar estos hechos y qué tan comunes fueron. La respuesta de Schneider. Tras la emisión del documental, Dan Schneider participó en entrevistas donde reconoció que algunas de sus acciones pasadas fueron inapropiadas o difíciles de ver, y afirmó sentir arrepentimiento por ciertos comportamientos y chistes que hoy considera fuera de lugar. También negó algunas acusaciones más graves, y sus representantes señalaron que todo el contenido de los programas fue supervisado y aprobado por múltiples adultos, incluidos padres de actores y ejecutivos de Nickelodeon. I don't know. This is what happens when it gets late. Yeah, seriously. Let us go home, Dan. Realidad detrás de algunos rumores. En redes sociales circulan relatos sobre actores como Jerry Trainor y teorías similares acerca de Cooper Burns, señalándolos como figuras que cuidaban a los talentos más jóvenes frente al comportamiento de Schneider o otros adultos en el set. En clips detrás de cámaras se ve a Trainor interrumpiendo interacciones tensas o diciendo frases que los fans interpretan como apoyo hacia sus compañeros más jóvenes. Estos gestos reflejan momentos de cuidado y camaradería que muchos seguidores recuerdan con cariño, sin restar valor a la reputación positiva que ambos actores mantienen frente al público. Y lo que queda claro es que, aunque Schneider fue responsable de crear shows que hicieron reír a millones, las dinámicas tras cámaras muchas veces fueron opresivas, confusas y emocionalmente complicadas para los jóvenes actores. Historias como las de Janet McCurdy, Soy 101 y otros testimonios nos muestran que la fama infantil podía ser un camino lleno de presión, manipulación y desafíos silenciosos. Y a partir de aquí podemos empezar a analizar cómo estas experiencias se tradujeron en efectos a largo plazo para quienes crecieron bajo el ojo público, y cómo algunos de los actores más conocidos lucharon con las secuelas de esa fama. Hablar de él no es fácil. Y si alguna vez viste Drake y Josh, hay alguien que quizás recuerde sin pensar demasiado en su nombre. El actor Johnny Lewis, quien interpretó a Scotty, uno de los compañeros de banda de Drake Parker. Era un personaje simpático, parte del universo que nos hacía reír y sentirnos identificados con esos adolescentes alocados, guitarras, bandas y amistades. Pero la vida de Johnny, lejos de la pantalla, tomó un giro que muy pocos podrían haber imaginado. Después de Drake y Josh, Johnny no dejó de trabajar. Participó en series como The O.C., Smallville y consiguió un papel más serio y respetado en Sons of Anarchy. Hasta ahí
parecía una transición de actor infantil a adulto consagrado en papeles dramáticos. Pero con el tiempo, su vida personal empezó a cambiar de manera preocupante. En 2011, Johnny sufrió un accidente de motocicleta grave que le provocó lesiones serias en la cabeza. A partir de ese momento, su comportamiento empezó a volverse errático. Amigos y cercanos notaron cambios, actitudes impredecibles, problemas con la ley y una aparente incapacidad para manejar su día a día con normalidad. Su carrera comenzó a desvanecerse y la combinación de lesiones, estrés emocional y falta de apoyo profesional desencadenó un deterioro que nadie veía venir. Y entonces, en septiembre de 2012, ocurrió algo que nadie podía esperar. La policía encontró a Johnny Lewis muerto frente a una casa en Los Ángeles. Dentro de esa casa estaba la dueña, una mujer de 81 años llamada Catherine Davis, quien había sido encontrada sin vida con lesiones graves. Las investigaciones determinaron que Johnny había atacado violentamente a la anciana y luego, poco después, él mismo murió tras caer o saltar desde el tejado de la propiedad. En circunstancias que no quedaron completamente claras, lo más impactante, quizás lo que más desconcertó al público, fue lo que reveló la autopsia. Johnny no tenía alcohol ni drogas en su sistema cuando todo pasó. Eso llevó a muchos a concluir que lo que sucedió no fue un episodio de exceso ni una caída accidental sin contexto, sino que hubo una crisis mental profunda desencadenada por factores complejos, entre ellos el daño cerebral no tratado y la falta de apoyo adecuado después de sus lesiones. Para quienes crecimos viendo Drake y Josh, verlo ahí sonriendo cada vez que Scotty aparecía, es difícil reconciliar esa imagen con lo que pasó al final de su vida. Pero la historia de Johnny Lewis no es una mera anécdota impactante, es un recordatorio serio de que las secuelas de lesiones, salud mental y la falta de redes de apoyo pueden convertir incluso la vida de alguien talentoso y querido en un camino trágico si nadie lo acompaña. No se trata de sensacionalismo, sino de una realidad dura que a veces queda fuera de cámara. Estas historias nos muestran que detrás de la risa y la diversión de nuestra infancia hubo presiones, manipulaciones y realidades difíciles. Niños y adolescentes, trabajando bajo el ojo público, enfrentaron desafíos que la pantalla jamás mostró. Las experiencias de Janet McCurdy, Drake Bell, Tyler Chase, Amanda Bynes y otros nos recuerdan que la fama infantil no es solo risas, aplausos y éxito. Es también responsabilidad, cuidado, límites claros y redes de apoyo que muchas veces faltaron. Y aunque algunas de estas historias pueden resultar impactantes o tristes, también son un recordatorio de resiliencia, de cómo cada uno de esos actores intentó sobrevivir, reconstruirse y reclamar su identidad más allá de la fama, porque crecer bajo los focos puede dejar cicatrices profundas, pero también puede enseñar la fuerza de la recuperación y la verdad detrás de la pantalla. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscríbete, dale a la campanita y comenta sugiriéndome una nueva historia para el próximo video. Eso es todo.